Hola, mi nombre es Luis Alfonso Fajardo Sánchez. Soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y abogado. Tengo mi especialización en la Escuela Superior de Administración Pública en Derechos Humanos, con maestría en Teorías Críticas del Derecho de la Universidad Internacional de Andalucía. Soy doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y doctor en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Terminé mis estudios postdoctorales en la Universidad de Córdoba en Argentina en convenio con la Universidad Santo Tomás. Un tema relevante en materia de derechos humanos es justamente los enfoques diferenciales. Estos enfoques diferenciales son la materialización por parte del Estado y por parte de la sociedad del reconocimiento de la diferencia, del reconocimiento de que a pesar de que el derecho a la igualdad es un derecho fundamental, el derecho a la igualdad requiere una serie de políticas públicas para que se materialice. Los enfoques diferenciales son justamente esa posibilidad para que dentro del marco teórico y de acción política se reconozcan las diferencias, se reconozca que somos iguales ante la ley, pero diferentes en posibilidades, diferentes en recursos y diferentes físicamente. Hay una cantidad de enfoques diferenciales que es necesario conocer para que los administradores públicos, los teóricos y los expertos en derechos humanos tengan posibilidad de desarrollo y materializar estos derechos a las comunidades. Uno de los logros más importantes de las revoluciones liberales y burguesas, no solamente la Revolución Francesa, la Revolución de Estados Unidos y las grandes revoluciones latinoamericanas, ha sido luchar por la igualdad. La igualdad siempre ha sido una posibilidad dentro del desarrollo humano y se ha convertido prácticamente en un objetivo de los pueblos y comunidades. El derecho a la igualdad tiene que ver necesariamente con ser tratados de manera igualitaria, pero respetando las diferencias. El derecho a la igualdad impone unas obligaciones. Recordemos que el preámbulo de la Revolución Francesa tenía que ver necesariamente con unos privilegios. Esos privilegios que en la Edad Media se llamaban fueros. Esos fueros que hacían caballeros, los señores de la tierra, los señores feudales, y que la sociedad estaba dividida en los poderosos, que eran pocos, y los siervos de la gleba o trabajadores del campo. Los siervos no tenían derechos. Los siervos dependían necesariamente de las decisiones de su señor feudal y de las decisiones del rey o del monarca. Esta idea de la igualdad surge ante el cuestionamiento por las posibilidades de recomponer proyectos de vida, de garantizar el mínimo vital. La Edad Media fue una edad profundamente asimétrica, donde los poderosos tomaban a los débiles y los sometían a todo tipo de atropellos. El concepto de derechos humanos no existía. El concepto de derecho a la igualdad estaba naciendo incluso en los claustros, en las universidades de la Edad Media, como un concepto muy poderoso. Igualdad ante Dios, la siguiente tarea es igualdad ante la ley. Y esa igualdad de la ley se logra justamente en las revoluciones burguesas, especialmente en el marco de la Revolución Francesa. Ahí se logra que no haya personas que sean irresponsables, es decir, que no respondan ante la ley. El monarca absoluto, los imperios absolutistas, el monarca que se pensaba o se creía o se decía a sí mismo hijo de Dios, heredero de Dios, tenía la potestad de estar incluso encima de la ley. Estar por encima de la ley significaba que a todos los demás les podían aplicar la misma ley, menos a él. Pero no solamente él. Los fueros medievales implicaban que los señores feudales también estaban por fuera de la ley en muchísimos aspectos de la vida social. Cuando se da el derecho a la igualdad como concepto filosófico, comienzan preguntas por la riqueza, por el poder, por las grandes posibilidades de unos y la ausencia de posibilidades de los otros. En la Revolución Francesa se cuestionó la riqueza excesiva de algunos,
mientras que en las calles de París la gente moría de hambre. Ese gran dilema que resolvieron los filósofos de la Ilustración, debe haber una asimetría en la posibilidad de recursos para que nadie muera de hambre, para que la gente tenga posibilidades de sobrevivir, para que los hijos, recordemos la gran mortalidad infantil, no solamente en la Edad Media, sino a comienzos de la era renacentista. Esa igualdad. El monarca no puede estar por encima de la ley. Debe estar en la misma categoría de sus súbditos, es decir, que la ley obliga y vincula a todos. Estas grandes revoluciones dieron al traste con antiquísimas costumbres feudales. Recordemos solamente el famoso derecho de prima noctis, que aquí lo conocemos como derecho de pernada, que era el derecho que tenía el señor feudal de que el novio llevara a su doncella próxima a casarse y se la entregara la noche anterior a la boda. Ese era un derecho, decían los señores feudales, de origen divino. Era el reconocimiento de que el señor feudal era el dueño y señor, no solamente de las tierras, sino de sus vasallos. El derecho de pernada implicaba que ese señor feudal estaba en lo más íntimo del hogar del siervo. Implicaba, tú eres sierva antes que esposa. Y también el mensaje para el vasallo era, tú eres siervo antes que esposo. Ese gran poder del señor feudal de meter en lo íntimo de la esfera matrimonial implicaba que muchos de sus vasallos no solamente eran sus hijos, sino que se conformaba una gran fraternidad de personas que tenían algún vínculo con el señor feudal. Recordemos películas como Corazón Valiente, donde el eje central es justamente la lucha contra ese derecho de pernada o ese famoso prima noctis, y cómo eso representaba el más infame desequilibrio. Era una de las muestras más graves de desigualdad del mundo feudal. Entonces, durante la Revolución Francesa, legalmente todos quedábamos vinculados a la ley, incluso a la Constitución. Es decir, uno de los grandes logros históricos de la humanidad en sus grandes revoluciones, las revoluciones burguesas liberales de Francia, de Estados Unidos, e incluso las revoluciones por la independencia en América Latina, que ahora cumplen 200 años, tenían como eje la igualdad. Una vez superado el concepto de la igualdad formal, es decir, la igualdad absolutamente legal, quedaba una gran pregunta por resolver. ¿Se puede hacer igualdad solamente emitiendo leyes? ¿Solamente conceptos de la Constitución que señalen que todos somos iguales ante la ley? Claro que es posible que seamos iguales ante la ley. Claro que eso es posible, pero no se hace automáticamente, la ley no lo resuelve. Por eso es que las políticas públicas deben estar orientadas necesariamente a garantizar y a materializar el derecho a la igualdad. Ese es justamente el principio sobre el cual se construyen los enfoques diferenciales. Es la posibilidad de que la diferencia sea reconocida, pero no solamente para respetarla, que se debe respetar, sino especialmente para que esa diferencia tenga una salvaguarda en la ley y que no haya vulneración de esa diferencia a partir de una serie de políticas públicas que garanticen ese derecho a la diferencia. Entonces estamos ante un interesante logro de la humanidad. El derecho a la igualdad en su plano legal, pero ahora en siglo XIX y XX nos enfrentamos a un nuevo reto. En un Estado social de derecho, la igualdad no solamente puede ser formal, ni debe ser formal. La igualdad debe ser material. ¿Y qué significa que esa igualdad sea material? Especialmente significa que las políticas públicas, los planes, los proyectos, los programas vayan enfocados básicamente a garantizar las diferencias. Por eso, en compañía de los enfoques diferenciales, encontramos otro concepto muy poderoso, que son justamente las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas antes las llamábamos discriminación positiva o acciones positivas. Ahora en las nuevas metodologías
y en los nuevos procedimientos de política pública lo llamamos acción afirmativa, porque esa acción afirmativa tiene un objetivo: garantizar y materializar que las personas y grupos sociales que históricamente han sido discriminados, como las comunidades negras, como las comunidades indígenas, como las mujeres, como los niños, como la población LGBTI, como la población discapacitada, tengan el Estado un referente para el logro de sus mayores aspiraciones. Por eso estos dos conceptos, acciones afirmativas y enfoques diferenciales, están estrechamente relacionados y deben estar incluidos dentro de la política pública que permita que no solamente hay que reconocer la diferencia, esa diferencia hay que gestionarla. Los grandes debates entre el liberalismo y el multiculturalismo, entre el liberalismo y el comunitarismo, que plantea un liberalismo incluyente, que plantea una propuesta que incluya a las minorías, pero no solamente hay que incluirlas, por eso los enfoques multiculturales tienen que ver con reconocimiento, inclusión y políticas públicas, es decir, va más allá del plano teórico y se convierte en un nuevo escenario para la reivindicación de los derechos. En Colombia, la Constitución de 1991 nos abre una gran posibilidad, esa Asamblea Nacional Constituyente histórica en nuestro país, donde participaron delegatarios de las comunidades indígenas, de las comunidades cristianas, de los partidos de la oposición como la Alianza Democrática M19, que tenía una gran posibilidad de aglutinar partidos de la oposición. Estuvieron las comunidades negras, estuvieron las comunidades de población LGBTI por medio de sus delegatarios. Ese fue el escenario ideal, donde no solamente se habló de construir un nuevo país, no solamente se habló de construir un país incluyente, sino especialmente se habló de construir un país donde se garantice que la diferencia sea respetada y gestionada, y donde haya políticas públicas destinadas fundamentalmente para que esas personas que son históricamente discriminadas tengan unas posibilidades de acción afirmativa. Es decir, que el desequilibrio histórico que han tenido comunidades que fueron esclavizadas, como las comunidades afrocolombianas, que fueron traídos como esclavos y durante más de 300 años fueron sometidos al régimen de esclavitud, hoy el Estado Social de Derecho les reconozca que tiene una deuda histórica con esas comunidades. Y esa deuda histórica hay que pagarla. Y cómo el Estado moderno ha proyectado pagar esa deuda histórica, justamente con las acciones afirmativas, con las acciones positivas, las comunidades indígenas. Estas comunidades hoy, en el escenario de la Constitución Política de Colombia, exigen nuevos derechos, y esos nuevos derechos están justamente enmarcados en los enfoques diferenciales para los cuales tiene que haber unas políticas públicas de acción afirmativa. Traído al escenario colombiano, este debate no es un debate tranquilo. Y no es un debate tranquilo porque el poder que se ha logrado consolidar a partir de la negación de los derechos de algunas comunidades y algunos pueblos, también es un poder que permanentemente trata de oponerse a la reivindicación de derechos de algunas de estas comunidades y algunos de estos pueblos. Algunos ejemplos de este debate en Colombia. Hablábamos que en la Constitución de 1991, las comunidades indígenas, organizadas como en ningún momento de la historia de este país, llevaron a la Asamblea Nacional Constituyente sus delegatarios. Esos delegatarios que además fueron elegidos por una circunscripción especial que le permitió a los mismos indígenas votar a sus delegatarios. Otro delegatario de los pueblos indígenas vino y llegó por el proceso de desmovilización del Comando Armado Quintín Lame. Es decir, que también el escenario de la Asamblea Nacional Constituyente permitió que a partir del proceso de negociación iniciado por el gobierno de César Gaviria y que dio origen a la Asamblea Nacional Constituyente, uno de los logros
frente a este proceso de paz fue justamente que hubiera un delegatario adicional en la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos hablando de un escenario único y privilegiado. 3 delegatarios indígenas del 2% de la población, pero eso evidencia no solamente su proceso organizativo, sino también su discriminación histórica como un hecho relevante e importante para este país. Los pueblos indígenas han logrado materializar algunas de sus demandas más sentidas: tierra, cultura, respeto por su dignidad, respeto por sus tradiciones religiosas, respeto por sus idiomas. Especialmente el tema del territorio es un tema que aún está sin resolver. Y aún está sin resolver porque parte de las movilizaciones históricas que vemos actualmente de los pueblos indígenas del Cauca, de Nariño, del Putumayo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, de La Guajira, tienen que ver con la defensa de su territorio. La defensa de su territorio frente a la colonización. La defensa de su territorio frente a los megaproyectos, frente a la explotación irracional de petróleo y recursos naturales. La defensa de su territorio frente a las mafias que utilizan su territorio para el cultivo de productos ilícitos como la hoja de coca. Entonces, el enfoque diferencial se ve en la Asamblea Nacional Constituyente como una posibilidad de una serie de derechos que le conceden a los pueblos indígenas, pero no son beneficios, no. Algunos piensan, y hay un discurso de algún sector político de este país, que los indígenas tienen más de lo que pueden trabajar, que tienen más tierra de la que pueden trabajar, que tienen más derechos. Y se preguntan algunos sectores políticos de este país, ¿por qué tantos privilegios? La respuesta es: no son privilegios. Es el reconocimiento histórico de que estas tierras ancestrales eran de los pueblos indígenas, de que antes que la nación colombiana existiera como nación, que ahora cumple 200 años, nuestros pueblos indígenas estuvieron acá miles de años antes. Es decir, son los propietarios naturales de estas tierras que por procesos de colonización fueron expropiados, fueron llevados a los campos más inseguros y también menos productivos. Entonces, la acción afirmativa es que ese Estado reconoce un enfoque diferencial. El enfoque diferencial étnico significa que hay una diferencia en ese pueblo o esa comunidad indígena, que le reconocen sus tradiciones por fin, que le reconocen sus ancestros, que le reconocen su lengua, que le reconocen sus formas ancestrales de producción. Y ese reconocimiento de la diferencia debe generar políticas públicas. Por eso tenemos proyectos de etnoeducación, por eso tenemos proyectos de salvaguarda de la seguridad alimentaria, por eso tenemos proyectos de elección popular donde ellos puedan llegar al Congreso por una circunscripción especial. Por eso tenemos planes de becas en las universidades públicas donde los jóvenes indígenas que tienen una cultura diferente, que tienen una cosmovisión diferente, pueden llegar a universidades como la Universidad Nacional por medio del Fondo de Becas de Álvaro Urqué o a cualquier universidad pública. Entonces, este primer punto, una lucha en el escenario político de la Asamblea Nacional Constituyente que logra consignar por primera vez una serie de derechos para los pueblos indígenas. Ese reconocimiento genera una nueva mirada de ese pueblo, que es el enfoque diferencial. No podemos darle a este pueblo el tratamiento que le damos a un campesino, no porque el tratamiento que se le da al campesino deba ser menor, o a una comunidad afro. ¿Por qué? Porque ellos están centrados en su propia cultura, y esa cultura necesita ser preservada, y esa cultura necesita ser alimentada, y esa cultura necesita ser dinámica. Por eso el enfoque diferencial étnico implica que esa mirada diferente que se hace de esa comunidad debe tener una gestión en las políticas públicas. El gran debate en La Habana respecto a la suscripción del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP tuvo uno de los capítulos más importantes, el capítulo étnico, porque cuando se comienza a escribir el capítulo étnico, también es el reconocimiento de que los grupos étnicos indígenas, afrodescendientes, raizales y gitanos o pueblo ron tuvieron unas formas de victimización muy violentas,
Es decir, cuando el acuerdo de paz hace un capítulo especial, está señalando que esa victimización debe ser reparada, pero no puede ser reparada de la misma manera que se repara cualquier otra comunidad, no, debe ser reparada de manera colectiva, debe ser reparada en un territorio colectivo, debe ser reparada a partir de acciones positivas que permita que esa comunidad se sienta realmente reparada de forma integral. ¿Cómo reparamos el asesinato masivo de sus mamos, chamanes y líderes? ¿Cómo lo reparamos? Si justamente hay un daño colectivo además del individual. Entonces, parte de lo que se estudia en este momento y que quedó contemplado en los acuerdos de La Habana es que hay un enfoque diferencial étnico que debe ser salvaguardado para que esas comunidades étnicas que fueron victimizadas puedan tener una reparación integral. Las comunidades afro. Las comunidades afro, ustedes saben, parte del desarrollo de esta guerra que nadie ganó, que todos perdimos, es justamente se desarrolló en las comunidades afrocolombianas. El río Atrato, por citar solamente un ejemplo, que era la gran autopista por la que recorrían ilícitos, mercancías, armas, drogas, medicinas. Esa autopista gigantesca atravesaba parte de los territorios ancestrales de las comunidades afrocolombianas. Muchas de las masacres se realizaron en estas comunidades por los distintos actores armados, no solamente por los grupos paramilitares, también por las guerrillas. Recordemos el hecho de Bojayá, la masacre de Bojayá, que se ocasionó básicamente por un enfrentamiento entre las FARC-EP y los grupos paramilitares, y que las FARC arrojó un cilindro bomba que tuvo unas nefastas consecuencias sobre esta comunidad. Entonces, ahí hay un buen ejemplo y hay una buena tarea. Para concluir esta primera parte, los enfoques diferenciales reconocen, en el caso de los pueblos indígenas, las comunidades afro, las comunidades raizales, palenqueras y gitanas, no basta el reconocimiento. El Estado tiene que comprometerse a reconocer y a establecer un enfoque, una mirada diferente. Esa mirada diferente no es una mirada solamente retórica, es una mirada que implica políticas públicas que desarrollen esa diversidad. En el caso del conflicto armado interno, todo está por hacer. Las comunidades de los pueblos étnicos están reivindicando, hoy más que nunca, reivindicando que en ese acuerdo de paz hay una gran tarea pendiente, además de muchas otras, y es el tema de la reparación integral a estas comunidades y grupos étnicos que en el desarrollo de la guerra fueron victimizados. Pero no solamente están estas comunidades, está el enfoque diferencial étnico sobre las mujeres que fueron victimizadas. Ahí hay una gran tarea pendiente frente a ese enfoque diferencial que tiene que ver con el enfoque de género. Las mujeres, población LGBTI, que no solamente históricamente han sido excluidas, que históricamente han sido marginadas por el modelo patriarcal que ha venido imperando históricamente, no solamente en América Latina, sino casi en la mayoría de pueblos del mundo. Ese modelo patriarcal ha generado una subordinación, ha generado unas formas de violencia difíciles, crueles, y que a veces poco se reconocen. Y en medio de la guerra también las mujeres fueron gravemente victimizadas. No más el tema de la violencia sexual. Hasta ahora estamos conociendo las cifras reales de esa victimización a las mujeres, a las niñas. Entonces, el enfoque diferencial no es un discurso, no es una filosofía. Implica especialmente una gran tarea del Estado en reconocerlo y crear acciones positivas para que esa diferencia no solamente sea reconocida, sino además respetada. Este desarrollo del derecho a la igualdad realmente ha sido importante en Colombia. La Corte Constitucional, desde sus primeras jurisprudencias, ha resaltado que es necesario que el Estado se comprometa para garantizar la igualdad de los ciudadanos. En ese sentido, su
generosa jurisprudencia tiene que ver no solamente con pueblos indígenas, con comunidades afro, con comunidades raizales, palenqueras y gitanas, con el reconocimiento de la discriminación y las violencias históricas contra la mujer, la discriminación y las violencias históricas contra los niños y las niñas, la discriminación y las violencias históricas contra la población LGBTI. Pero hay algunos de estos grupos de especial protección constitucional que, a pesar de la gran labor de la Corte, permanecen invisibles. Y quiero aprovechar este espacio para señalar uno de ellos. Desde hace más o menos 5 años, junto con la Fundación Consultores Asociados y los semilleros de investigación de varias universidades, estamos acompañando un proceso triste y que nos llena de mucha angustia. Este proceso tiene que ver con el acompañamiento legal a ciudadanos habitantes de calle. A los habitantes de calle, a esas personas que por múltiples razones toman la calle como su hogar. Y frente a esto hay que comenzar a destruir algunos mitos. Mandatarios locales, concejales, nos dicen que las personas que habitan la calle o los habitantes de calle básicamente llegan a la calle por temas de drogadicción. Primer mito que tenemos que acabar. En los recientes estudios que hemos hecho en los grupos de investigación y con la Fundación Consultores Asociados, hemos hecho un gran análisis de una base de datos que tenemos de recorridos por toda la ciudad. Las personas llegan a la calle por desempleo, por violencia sexual o doméstica, por enfermedades mentales, por abandono, como en el caso de los niños y los adultos mayores, por violaciones. Y sí, es cierto que algunas personas llegan a la calle y se convierten en habitantes de calle por el tema de las drogas, pero no es cierto que sea la droga o el consumo de psicoactivos el camino que ha obligado a estas personas a estar en la calle. Es el primer mito que debemos que acabar. El segundo mito que debemos acabar es que las personas que están en la calle no son personas, no son seres humanos. Y yo quiero desde estos espacios volver a reflexionar sobre el tema. Hace menos de un mes tuvimos una gran discusión con algunos académicos que hablaron del concepto de que otra vez está apareciendo en Bogotá la limpieza social. Ojo con las palabras son poderosas. Las palabras pueden destruir o pueden construir. Cuando tú le dices a esos grupos que son grupos de limpieza social, le estás dando legitimidad de que limpien. Esa legitimidad la dan buenos padres de familia, buenos vecinos, gente como usted o como yo, que tratamos a estos grupos como si le estuvieran haciendo un favor a la sociedad. No, ni siquiera entre comillas. Y este llamado lo hacemos también a los medios de comunicación. Hace algunos días aparecieron muertos, descuartizados, desmembrados, algunos seres humanos en las diferentes localidades de Bogotá. Y alguno dijo, esta es una labor de limpieza. Inmediatamente nos fuimos, no hay limpieza social. No hay limpieza social porque los seres humanos, ni siquiera en la peor condición, somos basura. Cuando uno utiliza esas palabras de limpieza social, le está dando legitimidad a los victimarios. La palabra correcta, la palabra que debemos usar, y quiero que ustedes me ayuden en esta tarea, es escuadrones de la muerte. Son escuadrones de la muerte, no son grupos de limpieza social. La limpieza social no existe porque los seres humanos no somos basura. Y esa es una tarea y es una campaña. Cuando comenzamos a cambiar el lenguaje, comenzamos a ver al otro diferente. Acuérdense siempre que los grandes exterminios de la humanidad iniciaron con negar la humanidad del otro, con negar que el otro es persona, con negar que el otro es un ser humano. Cuando tenemos una palabra como limpieza social, estamos diciendo que esos seres humanos merecen la muerte. Entonces, las palabras son poderosas. Y el otro gran concepto que también la Corte ha trabajado mucho, la Corte Constitucional, pero no se lo sale del léxico. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo para dejar de llamar a estos seres humanos desechables. ¿Cómo que seres humanos desechables?
¿Desde cuándo la dignidad de una persona? ¿Desde cuándo esa razón ontológica, ese proyecto de vida, esos sueños? Porque ahí hay sueños. En cada uno de los rostros de estos ciudadanos habitantes de calle aún hay sueños, hay esperanzas, hay proyectos. No son seres humanos desechables. No habemos seres humanos desechables. Esa primer labor tiene que ser una labor comprometida con toda la academia. Cada vez que escuchemos incluso a un docente, incluso a un político, incluso a un servidor público utilizar el concepto grupos de limpieza, qué pena, se llaman escuadrones de la muerte. Y si utilizan el concepto de desechable, hay que comenzar a decirle por qué los seres humanos tenemos la misma dignidad de un ciudadano habitante de calle que en un profesor universitario, que en un magistrado, que en un presidente. Esa es una primera gran labor. Por eso es que esta tarea es tan difícil, porque eso que está sucediendo en las calles de Bogotá lo hemos llamado un exterminio silencioso. Las cifras de ciudadanos habitantes de calle que han sido lesionados o asesinados en estos últimos años son inciertas. Unas cifras son los que nos entrega Medicina Legal, otras cifras son las que nos entrega la Policía Nacional, otras cifras son las que nos da la Fiscalía. Y uno se pregunta como ciudadano, ¿cuáles son las reales cifras? Porque hay un desconocimiento y una unidad en el tratamiento de estas víctimas. Hay una gran tarea pendiente y es en la unificación de criterios. La ley 1641 estableció por primera vez los derechos de los ciudadanos habitantes de calle. Esa ley, que es del 2013, estableció grandes tareas para el Estado. Esas tareas que son justamente acciones afirmativas, justamente un sector invisible. Los ciudadanos habitantes de calle no son de hoy, los ha existido siempre. Siempre que hay una ciudad, en los inicios de esa ciudad, siempre hay excluidos, siempre hay marginados. Ahora las ciudades de América Latina se llenaron de ciudadanos habitantes de calle. Y estos habitantes de calle están reclamando sus derechos. Y a algunos se les hace extraño que reclamen sus derechos y que coloquen denuncias y que nos apoyen o estemos apoyando organizaciones de la sociedad civil o académicas para iniciar estas demandas o estas denuncias. Este tema es un buen ejemplo de cómo hay que tramitar unos enfoques diferenciales, porque estos ciudadanos habitantes de calle tienen un comportamiento social que es diferente. Ojo, algunos de estos ciudadanos habitantes de calle fueron abogados, fueron gente del cine, gente del arte, gente de la televisión, gente de bancos, y están en la calle, y están ahí en la calle. Ahí hay tantos sueños como en cualquier proyecto de vida. La invisibilidad de estos sectores sociales como los ciudadanos habitantes de calle los coloca en bandeja de plata a las mafias. Mucho de lo que está pasando en la ciudad, de los homicidios de ciudadanos habitantes de calle, que además es con armas de fuego. Yo tenía un interesante debate hace algunos meses sobre que los habitantes de calle todo el tiempo están peleando y se están agrediendo. Claro que eso es cierto. Muchos de ellos cometen delitos. Claro que es cierto. Muchos de ellos cometen delito. Pero si ellos cometen delito, el deber y la obligación de la fuerza pública es judicializarlos. Ponerlos a disposición de los jueces para que los jueces investiguen y sancionen. Pero no lesionarlos, no darles golpizas y mucho menos permitir que sobre ellos se den acciones de exterminio. Los ciudadanos habitantes de calle es una gran tarea pendiente para la administración, no solamente de Bogotá, sino de todas las ciudades. Las ciudades donde más han sido asesinados habitantes de calle es Medellín, Cali y Bogotá. Las cifras, como en el resto del país, son unas cifras totalmente diferentes, por eso no sabemos la magnitud del problema. En conclusión, sobre este ejemplo particular, los ciudadanos habitantes de calle son ciudadanos. Nosotros hemos utilizado históricamente el concepto ciudadano, habitante de calle, para decirle al Estado que son ciudadanos, que como ciudadanos tienen derechos. Y esos derechos está la seguridad, la vida. Muchos de ellos no colocan denuncias porque nos dicen, oye, pero ¿cómo vamos a denunciar si ustedes se van y nosotros quedamos aquí en la calle y los que nos agreden seguramente vienen y nos pueden volver a lesionar o incluso a matar? Gran tarea pendiente. Policía Nacional, que dentro del Código Nacional de Policía se establezca
una línea de atención urgente para que las organizaciones que trabajen con ciudadanos habitantes de calle puedan denunciar y hacer alertas tempranas para evitar la muerte de los ciudadanos habitantes de calle. Fiscalía General de la Nación, que haya realmente resultados en las investigaciones de los responsables de las muertes, la tortura y las lesiones de los ciudadanos habitantes de calle. Defensoría del Pueblo y Personería, que acompañen los procesos de reivindicación de derechos, y especialmente Medicina Legal, que con sus criterios por los cuales está entregando la información, que revise esos criterios para unificar en el concepto de ciudadano de calle o ciudadano habitante de calle lo que está establecido en la ley 1641, que es toda persona que hace de la calle su lugar de habitación permanente o parcialmente. Ese es el concepto que está en la ley y es el concepto que se debe establecer como único para la política pública. Los ciudadanos habitantes de calle son ciudadanos y el Estado tiene una gran deuda histórica con ellos. Otro de los grandes avances de la Corte Constitucional nuestra en relación con el tema del derecho a la igualdad tiene que ver con el reconocimiento de unos derechos laborales de las trabajadoras sexuales. No es un tema tranquilo, no es un tema para nada fácil. La Corte, de hace más o menos unas 6 sentencias, ha utilizado el concepto trabajadora sexual y no prostituta. El concepto de prostituta tiene una profunda carga discriminatoria. Es una palabra que está en mora de salir de nuestro ordenamiento jurídico. Es una palabra que genera una gran ofensa y un gran agravio. Y es una forma de discriminación para las mujeres que se dedican a esta actividad. ¿Y por qué digo que no es un tema tranquilo? Desde las primeras sentencias de la Corte Constitucional, cuando decide que son trabajadoras sexuales y no prostitutas, se abre un gran debate que es totalmente válido. Un debate entre aquellos que quieren un reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales y aquellos que ven en el trabajo sexual solamente y especialmente una forma de trata de personas. Y las dos posiciones son totalmente válidas. Dos posiciones que la Corte ha tratado de ir resolviendo, pero que no lo ha logrado. En Colombia no es delito ejercer la prostitución. Cualquier persona, cualquiera de nosotros podría ejercer la prostitución si es un adulto y la decisión está fuera de cualquier constreñimiento, es decir, si la decisión es libre. Cuando la decisión es por amenazas, por constreñimiento o por casos de extrema pobreza, como hemos visto, o pobreza, de pronto ese consentimiento está viciado. De pronto esta mujer o este hombre está tomando la decisión de convertirse en trabajador o trabajadora sexual por una presión. Y hay múltiples casos que se pueden evidenciar, desde luego que sí. La Corte ha insistido en que hay trabajo sexual cuando esa persona adulta toma la decisión libre y da su consentimiento sin ningún tipo de presiones. Desde luego, este tema sigue en discusión y sigue en debate. ¿Qué ha sucedido históricamente con las mujeres que trabajan ofreciendo a cambio de dinero servicios sexuales? Siempre nos han dicho que la profesión más antigua de la humanidad es el trabajo sexual o la prostitución, pero oh sorpresa, no es el primero. Realmente el primer trabajo al que se dedicó el hombre y la mujer no fue la prostitución, sino fue la guerra. Ya hemos mencionado que el origen del derecho internacional humanitario como concepto es del siglo XVII y XVIII, pero como práctica es del reconocimiento de que los hombres somos profundamente belicosos y que en muchas de las situaciones humanas se han enfrentado en las guerras. Entonces la guerra es el primer ejercicio del hombre. La primera profesión seguramente es el ejercicio de ser soldados, no la prostitución ni el trabajo sexual. Aclarado esto, diremos que muchos países reglamentan de manera muy estricta la prostitución o el trabajo sexual. Algunos países de reconocida trayectoria abolicionista,
Es decir, que penalizan tanto a la mujer que ofrece los servicios como al hombre que está tratando de conseguir estos servicios. Esto ha tenido consecuencias en el plano social muy diversas. En algunas de las sociedades donde hay total prohibicionismo, lo que ha hecho es que la práctica se clandestinice aún más y que esas mujeres queden totalmente invisibles, tan invisibles que la justicia y el derecho no son capaces de protegerle ni su vida, ni su integridad, ni sus derechos. Es decir, puede que por la vía de abolir el trabajo sexual se esté colocando en un mayor riesgo a las mujeres porque las invisibiliza y las saca del escenario de lo público porque las clandestiniza. En Colombia no. En Colombia no es un delito. Ojo, sí es delito el proselitismo, es decir, el que se lucra de la prostitución de otra persona. Y ni digamos el tema del abuso sexual con niños y niñas, que en cualquier circunstancia es tomado como abuso sexual. ¿Qué sucede en nuestro país? El trabajo sexual ha venido tratando de crear escenarios de reivindicación. Las trabajadoras y trabajadores sexuales se están organizando y están creando sindicatos, están creando asociaciones, están creando verdaderos grupos sociales que están reivindicando, que salieron a la escena de lo público, que están reivindicando sus derechos, y dentro de esos derechos están los derechos laborales. Esos derechos laborales de que la Corte Constitucional dijo que son titulares cuando trabajan en espacios, en salones, en clubes, en escenarios en los cuales se puede estar o se puede establecer el contacto para posteriormente tener este tipo de negociación o transacción. Los derechos de las trabajadoras sexuales que son más vulnerados. Y en esto sí hay que señalar que en Bogotá y otras ciudades ha tenido mucha precaución y ha tenido un gran acierto en la construcción de políticas públicas para favorecer a estas mujeres. Sin embargo, sus derechos siguen siendo vulnerados. La Corte Constitucional en reciente sentencia estableció que la Policía Nacional, nuestros servidores públicos de la policía, no tienen por qué perseguir, no tienen por qué atacar ni detener a las trabajadoras sexuales cuando están en los espacios, en algunos espacios públicos, tratando de trabajar. Y la Corte lo dice de una manera muy clara. El Estado tiene que garantizar que estas mujeres adultas, que con su pleno consentimiento y sin constreñimiento ni amenazas, tomaron esa decisión, tengan el derecho de utilizar la calle también como un escenario para desarrollar su trabajo. Pero también las mujeres son sujetos de permanentes tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hemos venido denunciando también con la Fundación Consultores Asociados que múltiples mujeres han sido atacadas, han sido torturadas no solamente por sus clientes, sino también muchas veces por los dueños de los establecimientos, cuando no cumplen una cota, cuando no hacen la ganancia necesaria para el local, se ven siempre golpeadas, se ven torturadas, y estas denuncias se han sido permanentemente llevadas ante los espacios nacionales. Ahora pues se tendrá que llevar ante los espacios internacionales, porque esos son delitos que se cometen contra estas mujeres. El delito de tortura es un delito internacional que no puede ser indultado ni amnistiado. Ese es un grave delito. Casos de mujeres que han sido torturadas. El tráfico de personas, como bien lo ha señalado la Agencia de las Naciones Unidas, es un gravísimo delito. Una persona que decide tomar como opción de vida la prostitución o el trabajo sexual y está amenazada y es traficada, es un delito internacional. Parte de la tragedia actual es que estamos en un escenario donde miles de ciudadanas venezolanas están siendo traficadas en nuestras ciudades. Y esa es una de las mayores tragedias. Madres de familia, personas que vienen a nuestro país a buscar un mejor futuro, a buscar un mejor proyecto de vida, y los grandes operativos, afortunadamente la Policía Nacional en esto está haciendo una labor muy importante, pero de pronto insuficiente. Ahí hay un delito
de trata de personas, incluso transnacional. Derechos de las trabajadoras sexuales frente a los temas laborales, a no ser perseguidas, a ser tratadas con dignidad. Incluso la Corte ha señalado que en situaciones de que una trabajadora sexual quede en embarazo, tiene la obligación su empleador de garantizarle esas licencias y esos dineros honorarios por la maternidad y ser tratada con decoro y respeto. Un salario que le garantice un mínimo vital, el no ser obligadas a consumir drogas, el no ser obligadas a tener relaciones sexuales sin protección, el no ser permanentemente tratadas de manera indigna. Sobre las trabajadoras sexuales hay un gran estigma. Las acciones afirmativas que el Estado tiene que tomar las ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional. Proteger los derechos laborales de las trabajadoras sexuales, proteger los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y también combatir de manera efectiva, lo ha hecho la Corte, la trata de personas. Porque aquellas mujeres que son traficadas tienen una escasa posibilidad de defensa de sus derechos. Por eso uno de los enfoques diferenciales es que el Estado vea en esas mujeres y en su actividad un ejercicio legítimo, pero también realice acciones positivas para que estas mujeres que han sido señaladas por la Corte Constitucional como un grupo de especial protección constitucional no se quede solamente en la retórica, sino que el Estado se comprometa de manera integral en la garantía y protección de sus derechos humanos fundamentales. Históricamente se ha concebido la pena privativa de la libertad como un castigo. En las ciudades antiguas que dan origen a los panópticos, como dice el investigador o como decía Miguel Foucault, el origen de los panópticos tiene que ver con sacar del espacio de lo público a las personas que han cometido delitos, infracciones contra las comunidades, contra las personas. El origen de las cárceles es el origen de tratar de que esa persona que se presume que cometió esos delitos sufra. El sufrimiento es uno de los hechos más importantes en las cárceles del mundo antiguo. Incluso bien llegado el siglo XIX, el siglo XX, la concepción de la cárcel era básicamente el escenario donde la sociedad le cobraba a aquella persona mediante el sufrimiento físico, el intenso dolor, el frío, el hambre e incluso la tortura por haber cometido algún mal de la sociedad. Tuvo que ser un personaje de la Ilustración, el Marqués de Beccaria, quien le dijera a las personas de su época y a las personas del futuro como nosotros, que la pena tiene que tener un carácter resocializador y que las cárceles es el escenario donde esa persona puede recomponer su proyecto de vida. Es decir, que si esa persona cometió un delito, la sociedad tiene que llevarlo a un escenario donde pueda socializar nuevamente y crear los elementos indispensables en su actividad laboral, física, espiritual, para volver nuevamente a la sociedad. Ese es el concepto actual de la cárcel y el fin de la pena. El fin de la pena tiene eminentemente un carácter resocializador y son las cárceles y los centros penitenciarios los escenarios donde la comunidad entrega a este ser para ser resocializado. Esto teóricamente suena bastante bien. ¿Qué ha sucedido después del siglo, a comienzos del siglo XX, en la mayoría de países del mundo? Las cárceles están llenas por centenares, por miles de personas para fines muy diferentes. Hay cárceles que se hacen exclusivamente para llevar a los líderes de la oposición política. Entonces, el poderoso que está en ese momento ejerciendo en un estado, ve con cierto peligro algunos otros grupos que pueden eventualmente disputarle el poder.
Entonces se crean las cárceles para los disidentes, se crean las cárceles para los opositores. Ustedes ven ejemplos de esto desde la Alemania nazi, cuando comienza todo el genocidio. Se comenzó en los campos de concentración, no llevar necesariamente a los judíos, sino básicamente cuando comienza a consolidarse el Tercer Reich, a los opositores del Partido Comunista o de los partidos socialistas, que fueron prácticamente los primeros que sufrieron toda la tragedia y la victimización en los campos de concentración. Tenemos los ejemplos de las cárceles rusas durante la época de Stalin, donde se presume, y ahora hay grandes investigaciones en toda Rusia y en los países de la antigua Unión Soviética, de los millones de personas que fueron llevados a cárceles, a campos de concentración, como Ucrania, como otros sitios donde murieron millones de personas. No solamente en Alemania, no solamente en Rusia, en las dictaduras militares de comienzos de siglo, en toda América Latina y en todo el mundo. En todo el mundo, las cárceles han servido para acabar a los opositores. Esa es una de las primeras tareas de las cárceles. Luego viene la tarea fundamental de administración de justicia. Es decir, cómo hacer que estas personas paguen a la sociedad por haber cometido delitos o infracciones que en esa cultura se ven como verdaderos crímenes. Y ahí viene toda una gran teoría sobre los principios de la acción que debe tener en los centros penitenciarios para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad. En Colombia, la crisis penitenciaria y carcelaria que ha venido siendo proclamada en los últimos 10 años, tiene más de 10 años. Más o menos hace 40 años, las cárceles comenzaron a sufrir sobrecupo. El tema del hacinamiento no es un tema de ahora, aunque ahora realmente se ha agravado el tema del hacinamiento. El tema del hacinamiento es un problema gravísimo hoy, actualmente y en este momento, pero no es un problema nuevo. Las primeras cárceles que existieron en el país, como el Museo Nacional, que fue el primer panóptico, eran cárceles hechas prácticamente en casas que ya estaban construidas, llamadas las cárceles de primera generación. Cualquier edificio podía servir como una cárcel, sin ninguna garantía, incluso sobre temas de seguridad, higiene, limpieza. Luego las de segunda generación, hasta lograr las cárceles de tercera generación, que tienen una infraestructura que permite algunos elementos y criterios de seguridad y que se garanticen algunos derechos de esas personas. ¿Qué sucede con los derechos de las personas privadas de la libertad? Este es otro de los temas, tarea pendiente de estas miradas que debe tener el Estado muy fuertes. Ya no son enfoques diferenciales, ya no son acciones afirmativas, es la tarea y la obligación que tiene el Estado con los ciudadanos que él mismo ha colocado bajo su propia custodia. Es el Estado el que somete a estas personas a una pena privativa de la libertad. Si el Estado, como dice Andrei Kohl, uno de los expertos en el mundo sobre el tema penitenciario, si el Estado no tiene la capacidad para garantizar los derechos de esa persona, no debería llevarla a prisión porque no está en condiciones de garantizar sus derechos. Este es un tema sensible en Colombia. Otro de los grandes temas olvidados. Hay un debate muy fuerte a partir de unas sentencias de la Corte Constitucional. Hay una sentencia reciente, que es la sentencia 388 del 2013, donde la Corte Constitucional señala que hay un estado de cosas inconstitucionales sobre los derechos de las personas privadas de la libertad. ¿Y qué es lo que quiere decir la Corte con esto? Cuando vienen estas sentencias y cuando la Corte declara el estado de cosas inconstitucional mediante un fallo, quiere decir que a un grupo social significativo se le están violando de manera masiva y continua sus derechos fundamentales. Entonces, el estado de cosas inconstitucional es un tipo de sentencias que es vinculante no solamente para los que colocaron la acción de tutela o haya sido tramitado el expediente, sino que tiene una fuerza erga ons, que significa que tiene
fuerza vinculante para todas las personas que están en privación de la libertad, bien sea de manera temporal como imputados o como condenados si ya tiene un fallo judicial. Las personas privadas de la libertad han denunciado que sufren tortura, que el hacinamiento es una manera en que el Estado los tiene para que sufran gravísimas formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las personas privadas de la libertad han denunciado permanentemente las organizaciones que trabajan con ellas son violados en los centros penitenciarios. Las personas privadas de la libertad están en gravísima crisis de salud. Uno de los temas en los que ha señalado la sentencia 388 y la 726 de la Corte Constitucional tiene que ver con el tema de la salud. No es por ausencia de recursos. La USPED, que es el organismo encargado de administrar los recursos para el INPET, tiene recursos suficientes para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, permanentemente tenemos las denuncias de que personas mueren sin asistencia médica, de que personas llegan retenidas con disparos que fueron realizados en el momento de su captura y que después de 4, 5, 6 meses estos disparos y estas balas todavía las tienen en el cuerpo. Personas que están enfermas de SIDA. Personas, y es una situación gravísima en la mayoría de centros penitenciarios del país, personas que tienen enfermedades mentales que no son tramitadas adecuadamente, adultos mayores, indígenas, población LGTBI. Es decir, en un centro penitenciario se convoca la mayoría de personas en situación de vulnerabilidad y de personas que son un grupo de especial protección constitucional. ¿Qué ha hecho la Corte? Las personas privadas de la libertad en su condición de grupo especialmente vulnerable. ¿Y por qué este grupo es especialmente vulnerable? Porque no pueden satisfacer sus necesidades mínimas ellos mismos. El jabón, la limpieza, las medicinas, la salud, la colchoneta, lo mínimo para garantizar el mínimo vital se lo tiene que proveer el Estado. ¿Qué pasa cuando el Estado falla? Todo se vuelve tráfico, todo se comercializa en una prisión. Es decir, los más pobres de los pobres serán siempre los más vulnerables en una prisión. Los que tienen recursos, como en los patios de los servidores públicos o en los patios especiales, seguramente las dificultades en el centro penitenciario serán menores. Entonces, otra de las grandes tareas pendientes en materia de derechos humanos en este Estado social de derecho es garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.